Entonces, ¿cuál es el papel actual de la ecografía y del ultrasonido en el manejo del dolor, tanto agudo como crónico, les digo? Es decir, hay que hacer una diferencia en ambas etapas. El manejo en ambos no es igual, los fármacos que se utilizan en ambos casos no es Recording in igual, progress. pero la utilización, el uso de mi ecógrafo sí es el necesario y sí es el que tengo. Actualmente la ecografía cobra una vital y una gran importancia en casi todas las especialidades. A nivel mundial, no solamente esto pasa acá en nuestro país, sino en todo el mundo. En los últimos 10 años se ha revalorizado nuestra especialidad, digamos, como subespecialistas, porque los ecógrafos han ido cada vez teniendo una mejor resolución de imagen, son más portátiles, es decir, que yo puedo llevar a la cama, el paciente puedo llevar a mi consultorio, puedo llevarlo en una cartera, han disminuido de tamaño, han mejorado su resolución, son más eficaces en el procedimiento, por lo tanto más seguros y a bajo costo, es decir, se ha abaratado un costo. Estamos hablando que hace unos 10 años atrás un ecógrafo cualquiera costaba el más pequeñito o costaba 30 o 40 mil dólares, esto ha bajado los costos, podemos tener de una muy buena calidad a menor costo. Y vamos a hablar un poco de lo que no nos impacta. Lo que más impacta cuando hablamos manejo del dolor no es otra cosa que el dolor agudo. Vemos un paciente sometido a una gran cirugía, una cruenta cirugía, donde obviamente es de esperar que en el postoperatorio tenga un gran score de dolor en el postoperatorio. Entonces, nosotros tenemos que agudizar todo nuestro conocimiento para evitar que este paciente sufra, para evitar que este paciente tenga esa intensa y gran carga de dolor en el postoperatorio que conlleve toda una serie de cambios fisiológicos, que conlleve una serie de cambios en la institución, cambios en el compartir con el traumatólogo, con el cirujano que está viendo estos casos, pero tenemos cirugías como por ejemplo la prótesis de cadera, prótesis de rodilla, las grandes cirugías de columna, las cirugías instrumentadas, las cirugías de tórax, en realidad por mencionar son una de las cirugías a las que consideramos mayores, donde la mayoría, si no es por decir casi el 99% de nuestros pacientes, tienen un gran score de dolor postoperatorio. Entonces nosotros utilizamos ecografía para eso y probablemente ustedes han escuchado que sí, que se hace, se ubica el nervio, se ve el nervio donde está, pero actualmente esto ha evolucionado tanto que no solamente vemos el nervio no va solo, sabemos que todo es parte de anatomía, que eso ya se vio hace muchos años atrás, pero vemos nervio, vemos fascias, vemos ligamentos, vemos hueso y todo lo podemos hacer con la guía ecográfica. Todo gracias a eso. Tenemos estas cirugías que son un impacto visual grande y por lo tanto un impacto en dolor de score en el preoperatorio, en el intraoperatorio, en el postoperatorio. ¿No? Estos grandes accidentes que tenemos y que nos dicen qué debemos hacer en esta etapa aguda para estos pacientes, ¿no? Este caso, por ejemplo, una paciente que se cayó del 7º piso, mire, toda la pelvis destrozada, fue sometida a múltiples cirugías en el postoperatorio, donde se tuvo que utilizar catéteres, catéter anterior periférico, bloqueos, es un caso muy especial, pero donde se utilizó un engranaje entre tanto traumatólogos, cirujanos y anestesiólogos para poder brindar un confort adecuado a esta paciente. Entonces, estamos hablando de lo que nos impacta mucho, lo que vemos generalmente cuando trabajamos en sala de operaciones. Pero, ¿qué pasa cuando estamos con casos de pacientes que no vemos y que son los pacientes que son la gran mayoría, porque sabemos que el dolor crónico actualmente es una dolencia mundial. El dolor crónico actualmente necesitamos mucho más especialistas en este control y en esta dolencia mundial del manejo del dolor, y esto pasa también en nuestro país. Porque es un gran campo donde tenemos múltiples causas de dolor crónico en el postoperatorio. Tenemos pues estos pacientes que al final terminan y que no tuvieron un manejo adecuado del dolor agudo, terminan un dolor crónico postoperatorio, es decir, pasan con su dolor agudo más de 3 meses y están con dolor crónico postoperatorio de la cirugía afectada, por ejemplo, en este caso una prótesis de rodilla, o pacientes que fueron sometidas a esto que le digo, estas cirugías laminectomías instrumentadas, estas grandes cirugías, terminan con dolor crónico y es un poco difícil de tratar. Y además de esos pacientes toman múltiples fármacos, polifarmacia, porque están terminando tomando antiperalgésicos, toman pregabalina, toman para el dolor neuropático, se les acompaña una serie de síntomas clínicos y además síntomas psicosociales que hay que ayudar porque estos pacientes terminan en ansiedad, terminan en depresión, siendo actualmente un gran problema de salud.
Entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros no hacemos mucho en nuestro país y por eso que he recalcado esto de la revista Pink, es que nosotros tenemos un gran porcentaje de pacientes que son sometidas a cirugías de mama, tanto estética actualmente como cirugías reconstructivas de mama por cáncer o cirugías de mastectomías por cáncer o por anemia. ¿Qué pasa con estas pacientes que no tienen un manejo adecuado del dolor agudo durante la cirugía? A estas pacientes no se le hace bloqueo de mama. Es muy difícil encontrar en una institución a las pacientes que se le haga bloqueo de mama, cuando el bloqueo de mama por guía ecográfica para el manejo del dolor agudo es un bloqueo, no es difícil de hacer, pero la gran mayoría de nuestros colegas no lo realizan. Entonces, al no tener esta analgesia regional, esta analgesia que la brinda la guía ecográfica, entonces nuestras pacientes al año, no tenemos esta estadística peruana, pero tenemos una estadística a nivel mundial que también pasa en otros países. Los colegas no hacen bloqueos de mamas. Entonces, ¿qué pasa? Las pacientes llegan hasta un año con un score de dolor alto, de considerado de moderado, severo, con un odds ratio estadísticamente comprobado, que pasa un año y la paciente persiste con dolor crónico postoperatorio, siendo un gran problema de salud. Entonces, la guía ecográfica nos va a ayudar, sí, pero a identificar en el caso del dolor crónico, ¿qué es lo que está quejando el dolor de esta paciente? Hay que evaluarlo clínicamente, eh, evaluar qué le aqueja, evaluar, y después de que yo evalúo clínicamente a mi paciente cuáles son las zonas, las álgidas, el punto doloroso, hay que nosotros enfocarnos y decir, este es el diagnóstico probable, este es un probable bloqueo diagnóstico que yo le puedo hacer cuando ayuda a mi guía ecográfica, y ahí se aplica, ¿no? Entonces, tenemos grandes ventajas de la guía ecográfica comparada con la fluoroscopía, que es el gol estándar, que es generalmente cuando hablamos de pacientes con dolor crónico, decimos la fluoroscopía era el método de elección. Actualmente ya no es así, ha cambiado y revolucionado mucho. Por ejemplo, cuando hablamos con respecto al dolor crónico en patologías cervicales, y actualmente vemos mucho por la Apton, estos 2 años de COVID, que hemos tenido mucho paciente con trabajo en casa. Entonces estamos viendo lo que vemos, patología de dolor crónico, pacientes presentan con cefalea, con cervicocefalea. Entonces hay que distinguir bien si es una cefalea tensional, si no es una cefalea clúster por migraña, si no es una cefalea tensional episódica, si es persistente. Hay que evaluar si este paciente por esta cervicocefalea o cefalea aislada tiene una listesis que ha condicionado eso. Entonces, todo todo esto nos puede ayudar la ecografía. Nos puede ayudar la ecografía en el punto que una vez yo diagnostico al paciente, supongamos que esta sea la causa de la cefalea, una alteración de nervio, puedo hacer, si es cervicocefalea, puedo hacer una, por ejemplo, en la parte del tratamiento, un bloqueo del nervio occipital mayor, puedo hacer un bloqueo del tercer nervio occipital, lo puedo hacer con guía ecográfica. Si es una paciente que tiene un bloqueo facetario cervical, si es la clínica y es la causa de eso, puedo hacer un bloqueo de ramo medio a nivel cervical con guía ecográfica. O sea, ya está comprobado y hay grandes estudios y metaanálisis que han comprobado que el uso de la ecografía en la patología cervical es mucho más eficaz que hacerlo por fluoroscopía. Y acuérdense que nosotros tenemos la ecografía, lo tenemos a la mano, es más portable, no utilizamos contraste, no utilizamos toda la ionización y la radiación que nos da la fluoroscopía. Entonces, la ecografía ha mostrado grandes ventajas en algunos segmentos, algunas zonas sectorizadas. Una de las grandes ventajas de la ecografía es, es, es portátil, como ya lo he repetido N veces, pero quiero que lo tengan presente porque actualmente, más que utilizar un estetoscopio como médico, tenemos que tener un ecógrafo. Se los digo porque es útil realmente en todas las especialidades. Eh, eh, Nosotros vemos en tiempo real lo que está pasando en el paciente. Como les digo, no solamente nos enfocamos a la fascia, podemos ver si una tumoración, si hay variaciones anatómicas en cuanto a la parte vascular. Podemos ver si nosotros aplicamos una sustancia. En el caso del paciente que tenía una cervicocefalea y nosotros decidimos hacer un bloqueo, por ejemplo, del nervio occipital mayor, actualmente se puede hacer sustancias, se puede colocar anestésico local, se puede colocar corticoides no particulados, tengo una gama de cosas que puedo colocar como ácido hialurónico, puedo colocar actualmente incluso proloterapia, pero todo ecoguiado va muy bien.
O sea, va perfecto, el paciente tiene una eficacia en la respuesta mucho mejor. Acuérdense que la ecografía me va a ver en tiempo real toda la estructura anatómica y a dónde estoy llegando. Entonces, seguro estoy aplicando mi procedimiento. O sea, no solamente va a ir en beneficio del paciente, va a ir en beneficio mío porque me aumenta la autoconfianza, la autoseguridad que estoy haciendo los procedimientos adecuadamente. Y en general, para la institución donde uno esté trabajando, ¿no? Entonces, otra de las patologías que quiero hablar, y generalmente, bueno, dolor crónico es realmente un mundo muy amplio. Hablar de eso y tomaría incluso un módulo entero, ¿no? Lo que voy a hablar de patologías de dolor crónico, en realidad, las que son más frecuentes actualmente y las que estamos viendo mucho en consultorio y que son, como les mencionaba, las cervicocefaleas, las cefaleas de los dolores crónicos de los pacientes que son sometidos a prótesis, es decir, los dolores crónicos postquirúrgicos, los dolores lumbares. Los dolores lumbares son una causa muy frecuente de dolor crónico y esto también puede verse y puede aliviarse, sobre todo con ecografía. Nosotros podemos observar y ver después de haber tenido, obviamente, un diagnóstico adecuado, como les decía, si este paciente tiene una listesis, tiene una hernia discal, una desviación de la columna, o es un dolor lumbar, también de origen facetario, pero yo puedo llegar a hacer un bloqueo diagnóstico, puedo llegar a un bloqueo terapéutico de la faceta lumbar, del ramo medio lumbar, es decir, con guía ecográfica y aplicar el medicamento como yo les explicaba que en general el médico lo medite. Ahora hay infinidad de cosas que se pueden hacer para manejar el dolor crónico y todos han demostrado que hay un buen nivel de eficacia, ¿no? Entonces, el dolor crónico no solamente es la patología lumbar, que ocasionada por la columna lumbar, también está involucrada, como le decía, los músculos y las fascias. Tenemos pacientes de 40 años que a veces por mala postura, los exámenes de resonancia nos muestran que está normal y cuando hacemos examen ecográfico encontramos a veces al presionar, colocar con el traductor puntos gatillo y vemos que en realidad los puntos dolorosos son miofaciales. Entonces aplicamos la terapéutica ahí en las zonas miofaciales, es decir, tenemos pacientes y aplicamos a la zona del cuadrado lumbar, de ipsilateral del lado donde corresponde o donde está la patología del dolor lumbar. Tenemos pacientes con dolores glúteos, aplicamos interfaciales entre glúteo mayor o glúteo menor, es decir, el uso ecográfico es importante y es necesario para el manejo del dolor crónico, tanto como para el dolor agudo. O sea, sin ecografía no se podría aplicar toda esta gama terapéutica que se tiene. Y por fluoroscopía se podría hacer, pero y ustedes saben todos los costos que hay. Y una cosa de la que actualmente voy a hablar para dolor crónico, y terminar un poco ese tema porque de repente es un poquito amplio, es el dolor facetario lumbar. Es un dolor facetario lumbar, el diagnóstico es clínico netamente, pero el tratamiento sí me ayuda ecográficamente. Es decir, yo puedo hacer mis bloqueos de facetas lumbares con guía ecográfica y esto mejora mucho. Y hay un nivel de evidencia 2 que demuestra que entre hacerlo vía fluoroscopía y hacerlo por ecografía tiene un buen nivel de eficacia, probablemente el tiempo de duración sí sea menor que fluoroscopía, pero esto es muy variable entre paciente y paciente. Tratar un dolor crónico en un paciente es una terapia personalizada. Hay pacientes en que uno va al dolor crónico y le aplica el tratamiento y está hasta 6 meses sin dolor con una sola punción de la guía ecográfica. Hay pacientes que pasan 2 semanas y el dolor 2 semanas sin dolor, ¿no? Es muy variable, depende de cada paciente, pero eso es lo bonito y el reto de manejar un paciente con dolor crónico, ¿no? Pero sí necesitamos la ayuda ecográfica en todos estos casos, ¿no? Es importante. Y la IAPS, la Asociación Internacional del Estudio de Dolor, ha dicho que todo este conocimiento que tenemos, este conocimiento que vamos a adquirir, hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo en práctica con los pacientes y hay que ponerlo en práctica con ayuda y con guía ecográfica, ¿no? Es el año del 2022 de la IAPS. Y no hay que olvidarnos que cuando nosotros tenemos un paciente que ha estado, por ejemplo, en una etapa del dolor agudo, mal manejado, en el postoperatorio inmediato, ¿cuántas veces hemos visto tantos cirujanos, anestesiólogos o todos los que entramos a sala de operaciones, vemos un paciente con dolor en el área de recuperación? ¿Qué es lo que tenemos? Un paciente no solamente que tiene una fascia dolorosa, sino que tiene alteraciones en todo su sistema cardiovascular, hemodinámico, está taquicárdico, con
con hipoxia, aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sistólico. Incluso hay reportes en que dicen que han habido casos de infarto agudo de miocardio en pacientes que no se le ha controlado adecuadamente el dolor en el postoperatorio inmediato. Paciente con un dolor agudo no controlado en el postoperatorio inmediato está con riesgo de trombosis venosa, al aumento del metabolismo, el consumo de oxígeno, el paciente está deprimido, el paciente con dolor, tanto en la etapa aguda como en la etapa crónica, está con dolor. Si no manejamos el dolor adecuadamente, el paciente está con alteración psicoemocional. Si no está en una etapa depresiva, el 50% y el otro 50% está en una etapa de ansiedad crónica. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo y de verdad que la guía ecográfica nos ayuda mucho en grandes condiciones para verlo. Paciente mal manejado en la etapa aguda del dolor postoperatorio, está con retención urinaria, está con el sistema inmunológico bajo, hay alteraciones de la coagulación, alteración de los costos sanitarios en general en todo, se aumenta todo. Paciente con mal manejo del dolor y el famoso dolor crónico postquirúrgico, que al final es una suma y una carga mayor. Actualmente hay una tasa reportada a nivel mundial de que hay un 30-50% de pacientes con dolor crónico postoperatorio, aquellos en que no se ha manejado el dolor agudo en forma adecuada, están terminando con dolor crónico postoperatorio de diferente causa por la cirugía a la que fueron sometidos. Entonces, nosotros tenemos que actuar y no solamente tenemos que tener un ecógrafo a la mano, o sea, esto es un agrado de de un último engranaje que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tratar de formar en la medida de lo posible unidades de dolor crónica, unidades de dolor aguda para la etapa inicial. En otros países eso ya existe. Yo creo que en nuestro país eso va a existir, pero todavía en unos años actualmente no tenemos como tal. En general, unidad de dolor crónico tenemos instalado solo en algunos hospitales como por ejemplo de salud, el Hospital Alberto Sabogal, el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, no tiene unidad de dolor, pero sé que están intentándolo hacer, tenemos el INEM, pero una entidad privada con con una entidad de dolor que involucre todo esto, todavía no la tenemos, ¿no? Entonces, estamos en eso, en esa formación, en esa etapa, eso va para Trujillo. Actualmente, a mí me perdonan si no sé si en Trujillo hay una unidad de dolor como tal, pero deberíamos apostar por eso y en toda unidad de dolor tendríamos que tener más de un ecógrafo. Es más, en sala de operaciones tenemos que tener más de un ecógrafo y el ecógrafo debe ir uno por cada 3 salas de operación. Por cada 3 quirófanos tenemos que tener un ecógrafo y eso que idealmente debería ser un ecógrafo en sala, ¿no? Así como tenemos nuestro monitor multiparámetro, tenemos que tener nuestro ecógrafo. Todas las cirugías van con ecográfica no solo para manejar el dolor, desde colocar la vía en un paciente de difícil acceso, en un paciente obeso, desde ver vía aérea, desde ver el pulmonar, puede hacer un ecocardiofaz, puedo manejar el dolor, es decir, el uso que yo le tengo ahora al ecógrafo es múltiple, es variable, depende solamente de mí en cuánto lo voy a usar, ¿no? Entonces, eso es, y actualmente eso, o sea, tenemos una gran necesidad de manejar el dolor y tenemos también una gran carencia, o sea, la mayoría de nosotros todavía nos falta una formación adecuada en el manejo del dolor. Todavía nos falta, no tenemos un equipo multidisciplinario como tal. Se dice que incluso hay una estadística que dice que de 8 de cada 10 personal médico tiene todavía un manejo inadecuado en control del dolor. Estamos hablando en general de personal de enfermería, el personal de rehabilitación y todo, ¿no? O sea, todavía hay mucho que procesar en nuestro país y espero, yo estoy segura que eso sí va a ir mejorando con el tiempo, con los años, como por ejemplo todo esto que estamos haciendo, ¿no? Que es parte de la capacitación, la conciencia, a la que nosotros debemos llegar. Tenemos que trazarnos objetivos y a lo que nosotros debemos llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, he traído un artículo antiguo, dirán, ¿por qué traigo un artículo tan antiguo del dolor agudo manejado en el postoperatorio en una unidad de cirugía ambulatoria? ¿Por qué? Porque en 1997 le preguntabas a estos pacientes de esta unidad en Toronto, en Canadá, si tenían dolor, y muchos de estos pacientes decían que tener dolor era parte normal de su proceso. Y esa es una realidad que en nuestro país no ha cambiado mucho. Si ustedes van a una unidad de dolor agudo o si ustedes van a una recuperación de un postoperatorio y le preguntan si el paciente tiene dolor, estoy segura que 9 de 10 te va a decir que sí y está a veces sin quejarse, tranquilo. ¿Por qué? Porque dicen, me operaron y me duele. Y entonces eso también debe cambiar.
Nosotros no tenemos que, que dejar sentir que nuestro paciente tenga dolor en el postoperatorio inmediato. Y ahí está nuestro uso ecográfico, porque depende de dónde la zona, dónde ha sido la etapa nociceptiva o la incisión quirúrgica, tenemos que aplicar lo que conocemos con el ecógrafo, los bloqueos regionales, podemos aplicar los bloqueos interfaciales, ¿no? En la etapa aguda. Entonces, podemos hacer eso y colocar en una mezcla en general, porque podemos utilizar ahora anestésicos locales, corticoides, etcétera, pero tenemos que aliviar el dolor en nuestro paciente, ¿no? Esto es también, bueno, no es mucho, el 2017, la importancia que se da a la ecografía para manejar el dolor en el postoperatorio, ustedes ya lo saben. Esta es una revista española en que nos hablan que al alta de toda esta unidad en esta institución en España, al alta todos los pacientes refirieron un EVA de 2.2 a 2.8, es decir, un EVA bajísimo, pues, ¿no? Pero ¿por qué? Porque a la tercera parte de ellos se le aplicó algún tipo de bloqueo de nervio, ¿no? Con guía ecográfica. Entonces, eso es a lo que nosotros debemos llegar. Y no solamente a la tercera parte, al 100% se pueden hacer bloqueos de nervios, ya no solo al miembro superior, sino al miembro inferior, podemos hacer bloqueos a nivel de la pared abdominal, pared torácica, podemos hacer bloqueos cervicales, bloqueo de tobillo, es decir, ahora la ecografía se ha extendido tanto que podemos observar todos los nervios, podemos verlos todos los nervios, podemos ver la división de los nervios y podemos llegar hasta ahí con el anestésico local y aliviar el dolor de nuestro paciente. Entonces, lo mismo pasa para el dolor crónico. Nosotros pero podemos ir más allá del nervio. O sea, como les decía, podemos ver el músculo, podemos ver la fascia, podemos ver el ligamento, que también es causa de dolor. Podemos ver el hueso. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿no? Y para volver a recalcar, el uso de la ecografía. El uso de la ecografía en en una unidad temprana donde se manejan pacientes quirúrgicos es vital. O sea, definitivamente que es vital. Si alguien trabaja en sala de operaciones, o sea, debe haber un ecógrafo. Eso no solamente habla de que estamos hablando de una medicina actual, una medicina moderna, una medicina basada en guías, lo que se debe hacer, lo que está demostrado hace más de 20 años en otros países. O sea, ya no podemos no tener un ecógrafo en sala, ya no es admisible, ¿no? Y las ventajas son múltiples en realidad, desde que disminuye la estancia hospitalaria, disminuye los costos para el paciente, porque hasta yo puedo hacer técnicas anestésicas con bloqueos regionales sin necesidad de someter a mi paciente a anestesia general. Obviamente seleccionando al paciente, pidiendo la autorización, haciéndole sedación endovenosa, ¿no? Pero de que se puede, ¿no? Y van muy bien los pacientes, ¿no? Yo en la parte privada lo hago, en la parte de la institución pública también lo hago, o sea, y van muy bien los pacientes. Está demostrado, obviamente, que la analgesia proporcionada por la guía ecográfica es muy superior a la polifarmacia, muy superior. Ustedes dirán, y ustedes habrán visto probablemente en cuanto a la pirámide del dolor y a la base del dolor, que hablan de, ¿no? La escala 1, la 2, la 3, la pirámide del dolor. Yo alguna vez hablé también con un amigo, con un colega que trabajaba igual que yo en esto, y decíamos o sea, lo intervencional es primero, y eso está demostrado, porque no solamente el paciente va bien, o sea, tanto en la etapa aguda como en la parte crónica, el paciente llega a saber un paciente con cero de dolor, o sea, con un EVA cero, no tiene dolor. Y después cuando pase este efecto analgésico, el medicamento que tú le pones, no tiene el dolor de antes, ¿no? O sea, porque acuérdense que sobre todo en la etapa aguda, toda la incisión, toda la inflamación y la cascada de inflamación son las primeras 48 horas. Entonces, necesitamos tener ecógrafos en sala y necesitamos tener ecógrafos fuera de sala también para nuestro manejo en consultorio, ¿no? Les hablaba de los opioides, que actualmente desde el 2018 en el British Medical Journal salió una gran publicación a nivel mundial que hablan que el uso de opioides actualmente está disminuyendo. Hay que disminuirlo porque se ha visto que aumenta la morbimortalidad de nuestro paciente. Entonces ya no es concebible que tenga un paciente con dolor crónico en el pozo, por ejemplo, un dolor crónico por un CA, ¿no? Dale morfina, vía oral 10 miligramos cada 4 horas. Estoy llenándolo de morfina porque está intoxicando a este paciente, no intoxicando, pero llenando de efectos adversos, ¿no? O sea, saben todo lo que ocasionan los opioides, desde estreñimiento, desde
desde náusea, vómito, retención urinaria, o sea, una gran infinidad de causas que de verdad que aumentan la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente, dependiendo si es un paciente con un CA gástrico, si es un paciente con un cáncer de páncreas, por ejemplo, entonces se le puede aplicar un bloqueo de plexo celíaco, un bloqueo de plexo hipogástrico superior, y actualmente se puede hacer con guía ecográfica. O sea, eso que se hacía con fluoroscopía, que, bueno, para la parte de abdomen sigue siendo el gold estándar utilizar fluoroscopía, pero actualmente con traductores convexos, con cierta experticia, puedo llegar a hacer estos bloqueos que son para mis pacientes de dolor crónico y oncológicos con guía ecográfica. O sea, todo eso ha beneficiado, se ha ampliado, ha abierto nuestra mentalidad, nuestro background, el ecógrafo, ¿no? Para estos pacientes. Y definitivamente que utilizar ecografía en nuestros procedimientos hace que sea eficaz, hace que sea seguro, y obviamente porque lo estamos viendo, está en tiempo real y vemos todas las variantes anatómicas que vemos entre paciente y paciente. Si cuando hemos escaneado hemos visto variantes anatómicas incluso entre el brazo derecho y el brazo izquierdo de un solo paciente, ¿no? O sea, ¿cómo no ver estas variantes anatómicas entre paciente y paciente? Y eso lo podemos ver con la guía ecográfica, a lo que está limitada la fluoroscopía. Entonces, para manejar el dolor en la etapa aguda, tanto en la parte crónica, tenemos diferentes niveles de evidencia. Algo que debemos conocer, y como yo les decía, son los niveles de evidencia desde la 1 hasta la 4. Ya, entonces, pero ¿qué hay con estos niveles de evidencia, no? ¿Por qué menciono la otra vez los niveles de evidencia? Porque ahorita lo vamos a ver. A la conclusión que vamos a llegar con esta, hay revisiones. O sea, esto yo le he sacado revisiones de ciertos artículos de metaanálisis, de cosas que ya están casi establecidas, en que nosotros sí tenemos un nivel de evidencia 1 y nivel de evidencia 2, y a lo que nosotros debemos apuntar. Entonces, la ecografía en los procedimientos con patologías con dolor crónico, que son múltiples, son grandes. Dolor crónico es de verdad que un mundo gigante, pero las ventajas, como le digo, de usar ecografía en nuestros pacientes con dolor crónico son, como les mencionaba, de fácil uso por lo portable que son. No hay exposición a la radiación ionizante, no hay el uso del contraste cuando uso el ecógrafo, la visualización de los tejidos es en forma completa, ¿no? Al 100%, estoy viéndolo en tiempo real. Además, puedo observar el spread, o sea, la diseminación del preparado que yo pongo. Antes se decía, bueno, porque se manejaba mucho el dolor agudo del anestésico local, pero como yo les vuelvo a repetir, ahora se puede utilizar proloterapia, se puede utilizar ácido hialurónico, en el caso de los dolores crónicos por musculatura, ¿no? Para relajar las fascias de los músculos. En realidad, se puede utilizar y se puede ver toda la diseminación del anestésico local, sobre todo cuando se hacen estos bloqueos miofaciales, ¿no? Incluso cuando se hace y se baña el nervio, eso es lo que te garantiza que todo esté bien, ¿no? Procedimientos en general con ecografía son infinidad, son muchos, son múltiples, ¿no? Desde bloqueos por ejemplo, esta es una foto, un bloqueo de un ganglio estrellado. La aguja está mencionando, estaba dirigiéndose hacia el longus colis, que tenemos esto, estamos en la parte externa, la parte interna, la tráquea, el esófago, la arteria carótida, la tiroides, y tenemos el músculo, el longus colis. Encima del longus colis tenemos la fascia prevertebral y el famoso bloqueo del ganglio estrellado, que nosotros podemos verlo ecográficamente. ¿Por qué traigo esta foto? Porque hay nivel de evidencia 1 en que dice que hacer un bloqueo del ganglio estrellado con ecografía versus con fluoroscopía, que tradicionalmente se hacía, es mucho mejor hacerlo con fluoroscopía, con ecografía, que con fluoroscopía, es más seguro. Obviamente, si utilizas también la técnica híbrida, fluoro y ecografía, pues tu procedimiento es 100% seguro y eficaz. Pero si yo tengo acceso a utilizar ecografía, es tan seguro como un 90%, ¿no? Y por fluoroscopía baja la eficacia, porque por fluoroscopía puedo ver la imagen, pero no puedo ver la variación anatómica de los vasos sanguíneos, que eso sí me permite ver la ecografía, ¿no? Entonces, actualmente ecografía y fluoroscopía, cuando hablamos de dolor crónico, van mucho de la mano, y en algunos casos solamente se puede utilizar ecografía, o solamente podemos utilizar ecografía y el procedimiento va bien y está seguro y eficaz, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Actualmente habrán visto ustedes también que se habla mucho de la patología musculoesquelética. Musculoesquelética es
es muy grande, también un tema muy amplio, es más allá del nervio periférico, ¿no? Como yo lo digo. Entonces hay que evaluar todo eso y todo eso lo podemos hacer con guía ecográfica. Tenemos pacientes con múltiples, por ejemplo, los famosos pacientes con hombro doloroso, ¿no? Hay que ver si hay tendinopatía del supraespinoso, el infraespinoso, del redondo menor, hay que ver si es el tendón del bicipital. Entonces, si nosotros llegamos a observar eso y llegamos a diagnosticar eso, podemos ver que este paciente tiene esa patología, entonces podemos utilizar el tratamiento adecuado a esa zona y dirigir nuestro fármaco a esa zona, ¿no? Podemos llegar a, por ejemplo, tenemos un caso de un hombro doloroso, podemos hacer un bloqueo, un hombro congelado del intervalo de rotadores, del nervio supraescapular, una combinación de cosas y aplicar nuestro fármaco y ver que ese paciente se alivia y mejora. Es de mucha utilidad tener un ecógrafo cerca de nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, nuestros niveles de evidencia. En conclusión, ¿qué ha demostrado tener un nivel de evidencia nivel 1? Uno, que la ecografía reduce el riesgo de punción vascular. Eso es algo que es muy difícil de ver con fluoroscopía. Para fluoroscopía, ¿cómo puedo ver los vasos? Aplicando contraste. Pero el contraste, hay pacientes que son alérgicos al contraste o con lo que lleva que tenemos pacientes con insuficiencia renal y que no pueden recibir contraste. Entonces tenemos ciertas observaciones. Pero en ecografía no aplico contraste, solamente veo, observo, utilizo mi Doppler. Entonces es inocua para el paciente. Entonces ha demostrado ecografía tener un nivel 1 en cuanto a la reducción de disminución de la punción vascular. Para patologías cervicales, como les mencionaba, ecografía es mucho mejor que fluoroscopía, es más seguro y eficaz. Si utilizo ambas técnicas, perfecto, va muy bien, ¿no? Pero ecografía sola va bien en patología cervical, puedo hacer bloqueos de ramo medio a nivel cervical con uso ecográfico. Para nuestros bloqueos de nervios periféricos aislados o single shot, una única punción o bloqueo de nervio periférico continuo, es decir, coloco catéter de nervio periférico porque quiero extender la analgesia en mi paciente en etapa aguda, hay que hacerlo con ecografía. Definitivamente que he demostrado ser mejor que la neuroestimulación, ¿no? Y obviamente que a bloquear un nervio es mucho mejor que colocar opioides en forma endovenosa y eso ya está demostrado. Todo esto es nivel de evidencia 1. Nivel de evidencia 2 es que no existen diferencias significativas entre fluoroscopía en dolor de rodilla y dolor de ecógrafo. Dolor de rodilla y dolor de en rodilla no hay diferencia significativa entre utilizar fluoroscopía o utilizar ecografía, es lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un bloqueo de nervios geniculados para una paciente por un dolor postquirúrgico por prótesis de rodilla y puedo utilizar mi ecografía tranquilamente en esta radiofrecuencia de nervios geniculados con ecografía, ¿no? Entonces, para nosotros al final llegar a tener todo este conocimiento que les decía y que le dice la JABS y aplicarlo a nuestros pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que seguir una ruta. O sea, nosotros tenemos que tener el ecógrafo, obviamente, tenemos que tener la herramienta, tenemos que tener la, seguir teniendo conocimientos en esto, porque ustedes ven que esto va avanzando cada vez más. Hay que adquirir esos conocimientos, hay que tener los conocimientos, hay que practicar estos conocimientos, hay que perseverar en esto. Una vez que tenemos la imagen adquirida, hay que describir lo que nosotros vemos, describimos mentalmente todo eso y después llegar a nuestro target, ¿no? Y después interpretar lo que nosotros estamos viendo. Todo eso nos ayuda la guía ecográfica. Incluso, bueno, no lo he traído acá, pero yo una vez hice una charla con los residentes en lo que tengo un artículo que, perdón, que por no los he puesto acá, en lo que evidencia un artículo muy interesante en Estados Unidos en donde le hacen un scan, un PET scan, una resonancia y un scan a los residentes de primer año, segundo y tercer año con el uso ecográfico, es decir, a los residentes de cada año de anestesiología los entrenan con ecografía y al final de cada año le hacen un estudio cerebral, un mapeo cerebral para ver cómo se desarrollan los hipocampos. Y algo muy interesante que se ve que en el reciente tercer año, que está entrenado ya 3 años con el uso ecográfico, ambos hemisferios cerebrales están, digamos, casi todos los isótopos que ellos colocaron encendidos, ¿no? Entonces, es una muestra más que nuestras habilidades motoras van de la mano con nuestras habilidades mentales. O sea, esto va aumentando si utilizamos ecografía en forma seguida y en forma secuencial, ¿no? Y para esto, como les digo, hay que hacer capacitación, hay que hacerlo.
es parte de nuestra inversión, o sea, es parte de, ¿no? Hay que investigar, hay que leer, hay que estar en consensos, hay que seguir las guías, hay que tener redes de telemedicina, hay que tener mucho contacto con el exterior, porque hay que admitirlo que nuestros amigos del extranjero tienen ventajas en muchas de las condiciones en las que nosotros no tenemos, ¿no? Y hay una cosa en la que yo siempre abogo y siempre creo y espero que algún día sea así, que ecografía se inserte en pregrado. Yo sé que actualmente ninguna facultad de medicina, y ahora que estamos hablando de la facultad de la Universidad Nacional de Trujillo, yo me formé en Cayetano Heredia y no tenemos en pregrado un módulo, una enseñanza, una docencia de ecografía. No tenemos en posgrado un módulo, una enseñanza de ecografía. Yo cuando estaba de docente en Cayetano Heredia, intenté hacer eso con los especialistas en la unidad de posgrado. Bueno, lamentablemente, bueno, salí de ahí por motivos de trabajo, ¿no? Otras oportunidades se presentaron, pero bueno, siempre yo abogo por eso. O sea, debería estar insertados todos esos módulos que nosotros vemos en forma tal vez aislada, estamos interesados y vemos este caso, compramos este libro, seguimos a esta capacitación, debemos llevarlo. ¿Y por qué? Porque es importante que desde pregrado nosotros instalemos nuestra mente, nuestro ojo y nuestro corazón con el uso ecográfico, ¿no? Bueno, esta es una foto que cuando yo hacía disección en cadáveres con los alumnos de la universidad, pero esto nosotros tenemos que verlo con guía ecográfica, ¿no? Es para demostrarle que esto es lo de antes. Es como esas fotos donde han visto que era el antes y el después y donde todo lo cambiaba el ecógrafo. Es casi igual, ¿no? Y traigo esto porque miren, en el 2011, en Carolina del Sur, el 2011 es el primer Congreso Mundial de Ecografía en Educación Médica. Es decir, que ahí desde pregrado se instala ecografía. Y es más, cuando terminan de estudiar la Facultad de Medicina, todos tienen un ecógrafo al final, un ecógrafo portátil, ¿no? Entonces, la importancia de la ecografía es múltiple, es grande, es para todas las especialidades, debería estar insertada en pregrado, deberíamos conocerlo desde antes y nada, y esta es la carita que siempre me gusta ver en mis pacientes, tranquilo, feliz, después del procedimiento, sin dolor, ¿no? Y esa es la mayor satisfacción de verdad que uno puede tener cuando hace esta labor y este alivio del dolor. Y esto fue con ayuda ecográfica. Y gracias, ¿no? Esto es todo lo que le quería traer y todo lo que le quería mencionar. De repente hay cosas que no he mencionado, no he dicho, pero bueno, alguna duda, alguna interrogante, alguna pregunta, estamos aquí.